La carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro. Comenzamos con el capítulo 4. A mí me toca exponer del versículo 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Padre, te doy gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por un día más de vida. Señor, me presento delante de ti, primeramente poniéndome a cuenta, pidiéndote perdón, Señor, por mis ofensas. Señor, sé que no tengo la capacidad para hablar de tu palabra, pero te ruego, Señor, que me asistas a través de tu Santo Espíritu, Señor, que lo que exponga, Señor, sea tu palabra, Señor, pueda exhortar a tu pueblo, Señor, no con cosas mías, Señor, sino que pueda exponer fielmente tu palabra. Gracias te doy por este tiempo y te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, que los prepares para poder recibir tu palabra, que sean tierra fértil, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Dios les bendiga. Que es bueno poder verles, estar nuevamente aquí reunidos, alabando a nuestro Dios, escuchando su palabra. Y como todos saben, somos toda la casa, no hay nadie que nos visita. Continuamos exponiendo esta hermosa carta del apóstol Pedro, versículo tras versículo. Y hemos finalizado la semana pasada el capítulo 3, donde nos hablaba el apóstol del sufrimiento. Veíamos que Dios nos somete a distintas pruebas, ¿no?, para acercarnos a Él y darnos una nueva dirección en nuestras vidas. Entonces, estábamos en dirección opuesta a Dios, ahora nuestra dirección ha cambiado. Ahora nuestra mirada está puesta a Dios. Y ese era el propósito del sufrimiento. Y ahora en el capítulo 4, a partir de este capítulo, Pedro nos va a hablar por qué el sufrimiento es importante para la vida del cristiano. Porque a través del sufrimiento, el Señor santifica a sus hijos. Somos santificados a través del sufrimiento. Y eso es lo que el apóstol Pedro les va a hablar a su audiencia. Y lo que nos va a hablar a nosotros en el día de la fecha. Que a través del sufrimiento somos santificados para Dios. Quizás nadie sabe cuánto tiempo va a vivir. Quizás tengamos muchos días, pocos días, ¿no? Pero los años que nos resten de vida, sean muchos, sean pocos, debemos vivirlo para Dios. Eso es lo que vamos a ver. No debemos vivir para nosotros mismos, para nuestro egoísmo, no viviendo para nuestro desenfreno, sino tampoco para nuestros propios pensamientos, sino que nuestra vida completamente debe estar girando alrededor de Dios. Nuestra vida, lo que estemos aquí en este lugar, en esta tierra, lo que el Señor permita que vivamos en este lugar, debe estar enfocada en Dios, en poder hacer la voluntad de Dios. Y eso es el deseo de cada creyente
y creo que tiene que ser el deseo de cada uno de los que está aquí sentado, que nuestra vida sea anhelar que podamos vivir vidas que glorifiquen a Dios. Y eso es lo que vamos a ver a través de este texto. En el versículo 1 dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues en quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Pedro vuelve a retornar esta idea que nos hablaba en el capítulo 3, versículo 18, que vimos en la semana pasada acerca del sufrimiento de Cristo, que Él culminó en su muerte en la cruz, ¿no? Jesús padeció su martirio por su pueblo, por su iglesia. Él sufrió, y lo que sufrió lo hizo por amor a su iglesia. Y Pedro acá nos va a expresar la necesidad de cómo creyentes, como hijos de Dios, debemos identificarnos con Cristo a través de su sufrimiento, soportando con paciencia aún en medio del sufrimiento injusto, como hemos visto semanas anteriores, sino también aborreciendo al pecado, no teniendo nada que ver con el pecado. Y Pedro usa esta frase que dice: ha padecido por nosotros en la carne. Y lo usa para identificar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él murió. Él padeció por nosotros. ¿Para qué? Para evitar, ¿no?, que nosotros pasáramos por ese sufrimiento. Él dio su vida por nosotros. Y también el apóstol exhorta a su audiencia, ¿no?, a armarse de este mismo pensamiento. Dice: porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y ahora Pedro los va a exhortar y nos va a exhortar a nosotros, que dice: armaos, es su mandato. Pedro está mandando a estos hermanos expatriados, estos hermanos que estaban sufriendo por no negar a Cristo, a armarse. Y esta es la idea que de un soldado que se prepara, ¿no?, con determinación, se coloca todo lo que necesita para ir al frente de la batalla. Estar preparado, su casco, su chaleco antibala, su armamento, municiones, estar preparado. Esa es la idea de lo que Pedro nos está queriendo decir. Pero no nos está queriendo decir que hagamos lo que dice solamente Efesios 6, ¿no?, que dice que nos pongamos la armadura de Dios, sino que debemos que estar armados, y la idea es que debemos tener los mismos pensamientos que Cristo. Saber que Cristo ha sufrido, y Él sabía que iba a sufrir, y que era necesario morir. Y ese es nuestro mismo pensamiento que debemos tener. Si Cristo murió, nosotros debemos estar dispuestos a morir, a sufrir, como Cristo nuestro Señor ha sufrido. Esa es la idea que nos quiere dejar Pedro, ¿no? Que debemos tener ese mismo pensamiento. Debemos estar preparados para sufrir. Preparados aún dejar nuestra vida por servicio a nuestro Señor Jesucristo, por amor de nuestro Señor Jesucristo, aún a costa de nuestra vida, si el Señor así lo demanda. Eso es lo que está queriendo decir, ¿no? Que debemos armarnos de este mismo pensamiento. Y nuestra actitud es fundamental, ¿no? El decidir obedecerle a nuestro Señor. ¿No? Y debemos tener claro que ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. El pecado ya no puede dominarnos. Cristo venció al pecado. Y a través del Espíritu Santo podemos rechazar el pecado. Podemos decirle que no. Ya no estamos obligados a obedecer al pecado. Cristo nos libertó. Y podemos rechazar el pecado. Podemos decirle no. Y por eso es importante proteger nuestras mentes y estar seguros de lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor ha prometido. Dice que Él nos libertó del pecado. No somos más esclavos. Y debemos preparar nuestras mentes, entender
lo que el Señor ha hecho en nosotros y que ahora podemos decir no al pecado. Esa es la única forma de poder estar armados con la misma mente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder triunfar sobre las tentaciones. Si no estamos preparados, si nuestra mente no está preparada para sufrir, así como sufrió nuestro Señor Jesucristo, obviamente va a ser muy difícil que podamos vencer la tentación. Estar identificado con Cristo muestra la ruptura del creyente con la vida pecaminosa. Cristo terminó con el pecado. Ya ahora no tenemos nada que ver con el pecado. El pecado quedó fuera de nuestras vidas, o debe quedar fuera de nuestras vidas. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo, en el versículo 2, nos dice: por lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo es que todavía seguimos viviendo en él? Si ya hemos muerto. El poder del pecado sobre nuestras vidas terminó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos libres y no podemos seguir amando, seguir deleitándonos en el pecado. Debemos rechazarlo. Y el apóstol sigue diciendo, ¿no? Versículo 2 dice, nos va a dar la razón, ¿no? De por qué debemos preparar nuestra mente, por qué debemos estar capacitados para poder obedecer. Y dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El sufrimiento nos hace dar cuenta que este mundo no va a durar para siempre, que las cosas de este mundo son finitas, va a terminar. Nos va a hacer dar cuenta que debemos anhelar, ansiar el cielo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro lugar. Ahí es donde vamos a ir. Aquí estamos de paso. Estamos un poco de tiempo. No sabemos cuánto, quizás 10, 20, 50. Algunos quizás tendrán 80 años más en este tiempo. Pero el tiempo que estemos acá, en este lugar, dice el apóstol, ¿no? Y nos dice que el tiempo que nos reste no vale la pena desperdiciar ni siquiera un solo minuto de nuestras vidas en nuestros propios deseos, en nuestros propios deleites. No debemos anhelar las cosas de este mundo, porque ahora no pertenecemos a este mundo. Somos de ciudadanos del cielo, pertenecemos a Cristo y no tenemos nada que ver. Tenemos que terminar con el pecado para no vivir el tiempo que nos resta en la carne. Y la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿cuánto tiempo tenemos de vida? ¿Cuánto tiempo nos resta aquí en este lugar? Y es una pregunta que obviamente a nadie le gusta hacerse, ¿no? Hablar de la muerte. ¿Cuántos de acá le gustaría, o es una costumbre hablar cuando se juntan con alguien? No, yo creo que me quedan 5 años más. No, yo 10. Nadie. ¿Por qué? Porque nadie le gusta hablar de la muerte. Es un tema que nadie quiere evitar. Pero vemos en las Escrituras cómo a los apóstoles hablaban de que lo mejor para el creyente es morir. ¿Por qué? Porque ya el pecado no va a tener potestad con nosotros. Vamos a estar adorando a nuestro Señor, sirviéndole a nuestro Señor y glorificándole al Señor como Él se merece. No va a haber pecado, no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor. Es lo mejor que nos puede pasar como creyentes. Pero aún así, no nos gusta preguntarnos de cuánto tiempo vamos a vivir. Ya hemos gastado, muchos de nosotros hemos gastado mucho tiempo en cosas pasajeras. Nos queda poco tiempo. Y ese tiempo que nos queda, ¿cómo pensamos vivirlo? ¿Cómo pensamos vivir ese tiempo que nos queda?
¿Vamos a pelear la batalla? ¿Vamos a luchar contra el pecado? ¿Estamos dispuestos a padecer por causa de Cristo? Eso implica dolor, sufrimiento. Decir no a la tentación. Decir no a esos deseos que hay en mi interior aún, con el cual lucho cada día. Decir no al pecado. ¿Vas a vivir de esa manera? Luchando, diciendo no, queriendo agradar a Dios día a día. ¿O vas a los deseos de los hombres? ¿O vas a servir a lo temporal, a lo pasajero, que al final va a terminar? Por más que parezca que nos llenan, nos complacen, pero se acaba y ya buscas otra cosa a qué aferrarte, otra cosa a qué anhelar. Son cosas pasajeras. Y lo que debemos pensar es a quién queremos satisfacer. ¿A quién queremos satisfacer? Si queremos satisfacer al reino de Dios, vivir conforme a su voluntad, o hacer la voluntad de los inconversos, vivir como vive este mundo. ¿Qué crees que es mejor? ¿Hacer la voluntad de Dios o la voluntad de los hombres? ¿Cuál voluntad quieres seguir? ¿Cuál es la voluntad que cada uno de nosotros va a elegir? Pablo dice en Romanos, ¿no?, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no importan las circunstancias de nuestras vidas, no importa el sufrimiento por el cual estemos atravesando, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y nos conviene pelear por esta voluntad. ¿Por qué? Porque a través de obedecer a Dios, a través de nuestros sufrimientos, vamos a ser santificados. Nuestra vida se va a moldar más a Dios. Y no se va a moldar a las concupiscencias de los hombres, que son movidos por su naturaleza depravada. ¿No? Y en vez de conformarnos con nuestro viejo hombre, con nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza depravada, ahora somos transformados, ahora somos cambiados de trayectoria. Ya no vamos para un lado, ahora vamos para otro lado. Y ese lado es la voluntad de Dios, es obedecer a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que suceda. Debemos, el tiempo que nos queda aquí en este lugar, hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios, decirle no al pecado, no a los deseos pasajeros, y decirle sí a nuestro Señor. Sigue diciendo el apóstol, y sigue hablando de este tiempo, dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación, abominables idolatrías. Dice, basta, ya está, basta, no sigan más. No le está preguntando, diciendo, bueno, fíjense en si... No, basta, basta. El tiempo pasado ya fue, listo. No, ya es suficiente. Basta. Y no es que es suficiente, ¿no? Porque como que a veces parece, decimos, bueno, basta, ya es suficiente. Como que se llenó el tanque, ¿no? Cuando uno va y dice, bueno, tenemos una cantidad de pecados, va cargando pecados, ¿no? Así como el teléfono, ¿no? Y cuando llega al 100%, listo, ya no hay más carga, bueno, ya hemos pecado lo suficiente, listo, ya no voy a pecar más, no voy a desobedecer más a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no me entra más pecado. No está hablando de eso. No está hablando de eso, no es la idea. Me gusta como dice la Nueva Versión Internacional, este versículo dice, ya basta
con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que le agrada a los incrédulos. Basta. Dejen de perder el tiempo queriendo agradar a los incrédulos. Basta. Ya perdieron mucho tiempo. Hemos dejado muchas oportunidades de glorificar al Señor queriendo agradar a las personas. Basta. Ya fue suficiente tiempo perdido. Sean 50 años de pecar a gusto o si fueran un par de años de medio pecar, andar moralmente bien, pero basta. No importa cómo fue tu vida, si viviste moralmente pasable. Basta. Basta. Ahora debes agradar a Dios. Basta de querer agradar al mundo. Dice, no agradando al mundo, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Y lo que me llama la atención de esta lista, que el apóstol, lo que está que escribió hace casi 2000 años atrás. Y hoy en día pareciera que está hablando del hoy, del actual, ¿no? Está hablando de cosas que están pasando ahora. Pero no, está hablando de cosas que venían sucediendo hace casi 2000 años atrás. ¿No? Vemos cómo este pecado está arraigado, ¿no? Estos pecados, en la vida del ser humano. En la vida del ser humano de naturaleza caída. ¿No? Andan en lascivias, concupiscencias, embriagueces. ¿No? Y cuando habla de lascivia describe a quienes se dedican a un vicio desenfrenado, sin restricciones. ¿No? Podríamos llamarlo libertinaje, haciendo lo que se le place. Concupiscencias, no habla de un deseo intenso de obtener placer. Muchas veces se asocia con el placer sexual principalmente, pero también puede ser un deseo desmedido por obtener riquezas, placeres terrenales, o la inclinación de dejarse llevar por deseos descontrolados. Embriagueces, habla literalmente, significa vino burbujeante y se refiere a una intoxicación habitual. También se puede usar este término también para usos de drogas, ¿no? De narcóticos. Orgías, dice, se refiere a participaciones en fiestas bestiales y desenfrenos. También, otra vez, el alcohol. Cosas, ¿no?, que están constantemente dando vuelta, todo como que es lo mismo. Dice, disipación, se trata de secciones que las personas se reúnen con el único fin ¿de qué? De emborracharse. ¿No? Quieren hacer esto. Y abominables idolatrías, ¿no? Y cuando hablamos de idolatría muchas veces no tenemos esta falsa idea de que, no es una falsa idea, sino es verdad, pero a veces creemos que idolatría solamente es prender una vela a un santo o a una imagen, ¿no? Y dice, no, eso es idolatría. No, yo no soy idólatra porque no le prendo vela, pero todo lo que está en nuestro corazón, quitándole el lugar a Dios, es idolatría. Quizás no es una estatua, quizás no es algo de yeso, algo de madera, quizás es tu hijo, tu esposo, tu esposa, quizás es el dinero, quizás es el trabajo. Esos son ídolos. Todo eso que te quita a tiempo de Dios, todo lo que quita, lo saca del trono del corazón a Dios, y esa cosa que lo ocupa, eso es idolatría. No es simplemente prender una vela a un santo, no es simplemente hacer una oración en una estampita. Todo lo que saca a Dios de nuestro corazón es idolatría. ¿No? Y a veces tenemos esta falsa idea de decir, no, yo no soy idólatra, pues no me arrodillo sobre ninguna madera. Y está bien.
pero solamente no te arrodilles sobre madera. ¿Y qué más? ¿No? Debemos pensar, ¿no? Los deseos de los hombres incluyen todo lo que ellos desean en esta vida, ¿no? Vemos que está todo: riquezas, poder, influencia, sexualidad prohibida, sabiduría humana, fama, alcohol, todo lo que el mundo te ofrece. Todo lo que el mundo te ofrece, ¿no? Ya basta de estas cosas. Ya has usado y has perdido mucho tiempo en estas cosas que no te satisfacen eternamente. Quizás te puedan satisfacer brevemente, quizás 1 año, 2 años, pero la eternidad no lo vas a disfrutar. Y sigue diciendo, ¿no? El versículo 4: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Dice que a estas personas les parece extraño que no hagamos lo mismo. Si estamos en el trabajo, en la escuela, nuestros familiares, y si ellos ven, dice: che, qué raro que él no se ríe de estos chistes. Qué raro que todos estamos durmiendo, total el jefe no está y él está trabajando. ¿No? Si no hay algo, ¿no? que no le parezca algo extraño, que sea distinto a lo que hacen ellos, es quizás que somos igual que ellos, ¿no? Nos mostramos que somos verdaderos hijos de Dios. Nos estamos comportando como ellos. Pero dice que a ellos les debe parecer extraño. Si estamos en el trabajo, en la escuela, nuestros vecinos deben tener esa intriga. Decir, ¿por qué no es igual que nosotros? ¿No? Y si no tienen esa intriga, es porque sos igual que ellos. Y esto me hace acordar, ¿no? Que dice que no corremos con ellos. Dice que le parece extraño porque no vamos en el mismo sentido. Y recordaba, ¿no? En las horas picos, en el subte, ¿no? Hay, por ejemplo, en Constitución, no sé cuántos tienen la posibilidad, viajaron en subte, y allí en Constitución, precisamente, donde está el tren Roca, donde baja mucha gente, ¿no? Y más en hora pico, 6:30 de la mañana, y están las escaleras mecánicas que suben y bajan, dependiendo por dónde vayan. Y uno está en esa escalera mecánica y ve que quiere subir, pero la que sube está llena. Y uno quiere subir, pero ve que la que baja está vacía. Pero yo tengo que subir, ¿no? Y vamos, totales. Haces unos tranquitos más, pero subís. Pero ¿qué pasa? Que cuando estás subiendo, viene el tren y toda esa multitud de personas se empieza a bajar. Obviamente te va a costar subir. Para poder llegar arriba, vas a tener que empezar a empujar. Las personas se van a incomodar. Quizás te quieran agredir. Pero si persistes, sigues, vas a llegar. Obviamente vas a llegar. Quizás un par de moretones, ¿no? Un par de dolores, quizás la ropa un poco rota, pero llegás. O quizás decís, bueno, me doy la vuelta y bajo, ¿no? Abandonás. Es difícil ir contra la corriente. ¿Por qué? Porque demanda sacrificio, demanda esfuerzo poder ir contra la corriente. No, porque las personas se van a enojar. Las personas les va a molestar que vayamos en el sentido contrario a lo que va todo el mundo. Y hay dos opciones. O sigues adelante sin importar el sufrimiento y llegas al lugar donde vas, o desistes y te das la vuelta y sigues a la multitud. Sigues a la gente. La vida del creyente es contraria a la corriente de este mundo,
Pedro quiere que los cristianos sepan que la oposición que están enfrentando al tratar de llevar una vida cristiana es dura, pero debemos hacerlo. Y el hecho de que empezamos a sufrir por ir contra la corriente significa que vamos por el buen camino. Si estamos caminando, estamos subiendo y la gente está avanzando, pero seguimos avanzando con sufrimiento, vamos por buen camino. Porque eso dice que vamos en contra de este mundo. Y obviamente que vamos a esperar oposición, desaprobación, desprecio, maltrato, hasta persecución, cuando nos atrevemos a resistir, a vivir en pecado. Porque la gente que lleva una vida pecaminosa no quiere que todos los acompañen, quieren vivir igual. ¿Por qué? Porque donde eres diferente, donde no te ríes con los mismos chistes que se ríen, donde no miras lo mismo que miran ellos, donde no te pones a participar en el chisme como ellos, ya hay algo que les molesta. No pueden aliviar sus culpas. No hace sus pecados son ya más a la vista, ¿no? Y eso los incomoda. Y eso hace que los ultrajen, que se burlen, que se rían, que nos humillen. Mientras estabas participando con ellos, estaba todo bien. Estaba todo bien. Pero dejaste de compartir sus pecados y empiezan a atacarte. Y no creas que vas a ser el primer creyente en la historia que le caiga bien a todo el mundo. Obviamente que no. Aquellos que no quieren abandonar su pecado van a estar en conflicto con aquellos que queremos agradar a Dios, con aquellos que queremos servir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si al Señor lo humillaron, a nuestro Señor Jesucristo lo odiaron, se burlaron, ¿quiénes somos nosotros para no padecer lo mismo? Él lo soportó. Él vivió esto siendo hombre, 100% hombre. Nosotros, ¿quiénes somos para no pasar por esto? El siervo no es mayor que su Señor, ¿no? Y si nuestro Señor pasó esto, a nosotros también nos va a tocar vivir humillados, vivir siendo burlados, ¿no? Pero debemos entender que hay un porqué. Dice que ellos nos van a despreciar porque no andamos igual que ellos. No disfrutamos lo mismo que ellos disfrutan. Y dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es nuestra esperanza. Saber que no importa el sufrimiento que estemos pasando en este mundo, cuando nos presentemos delante de nuestro Señor, no vamos a ser juzgados, no vamos a ser condenados, ¿no? Esa es nuestra esperanza. En cuanto a ellos, dice que se van a presentar delante de Dios, así como sus hijos, pero sus hijos no para juicio, sino para premios, ¿no? Y al final del juicio ellos todos van a tener un juicio. Y ese juicio va a hacer que los encuentren culpables por sus pecados. Culpables por amar las cosas de este mundo más que a Dios. Pero también debemos tener ese amor que nuestro Señor Jesucristo tuvo por nosotros, su compasión. Porque sabemos que ellos van a ser condenados, ellos van a ser juzgados, pero nosotros no debemos actuar con indiferencia. Nosotros debemos orar por ellos, debemos amarle, sabiendo que
lo que ellos van a enfrentar, el juicio justo de Dios. Y por más que se burlen de nosotros, por más que nos moleste, por más que nos humillen, no debemos reaccionar de esta misma forma, de la misma manera que ellos reaccionan. ¿Por qué? Porque así como Dios tuvo misericordia, nosotros debemos tener misericordia. Debemos predicarle su palabra, debemos predicarle el Evangelio. ¿Por qué? Porque es lo único que les va a dar luz, es lo único que le puede transformar su corazón, y es la palabra de Dios. Y al ver que somos diferentes, que vamos en contra de donde van ellos, va a haber una oportunidad, va a haber un momento que nos van a preguntar, ¿pero por qué no haces esto? ¿Por qué no te ríes de esto? ¿Por qué siempre se estás trabajando mientras todos estamos ahí descansando? Y ese es el momento de hablarle de nuestro Señor. Ese es el momento de predicar su palabra, predicar su evangelio. Porque van a ser juzgados y van a ser condenados. Debemos amarle, no importa lo que nos hagan, porque Cristo nos perdonó. Nosotros debemos hacer lo mismo. Y el versículo 6, para finalizar, dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Muchos comentaristas concuerdan aquí cuando habla que se ha sido predicado el evangelio de los muertos, que en realidad Pedro está haciendo una referencia a los mártires, a los cristianos que habían muerto por causa de Cristo. Y los pone como ejemplo para animar a estos creyentes que estaban siendo perseguidos. Recordemos que estos creyentes estaban siendo perseguidos y en Roma estaba Nerón. Muchos conocen la historia de Nerón. Y Nerón tenía, muchas veces utilizaba creyentes como para iluminar sus jardines. Agarraban a los creyentes, los colgaban, le prendía fuegos y los iluminaba. ¿Cuántos conocen el Coliseo? Películas que hablan del Coliseo romano, ¿no? Que le tiraban a los leones. Esos eran creyentes. Eran creyentes. Que por no negar a Cristo eran martirizados. La idea es ponerlos como ejemplo para animar a estos creyentes que estaban padeciendo persecución por causa de no negar su fe. Aunque en esta tierra fueran juzgados por los hombres en carne, que fueran considerados como miserables, dignos de muerte por seguir a Cristo, en realidad este juicio no importaba. Porque el verdadero juicio que importa es el juicio de Dios. Y dice que el juicio de Dios, ¿no? O sea, por más que estos hombres nos encuentren culpables, dice, pero vivan en el Espíritu según Dios, para que vivamos en el Espíritu según Dios. Pedro nos anima a considerar a cuál juicio queremos presentarnos, ¿no? ¿En cuál juicio queremos presentarnos? ¿A cuál le vamos a dar más peso? ¿A qué público queremos agradar? ¿Queremos agradar a las personas? ¿O queremos agradar a Dios? ¿Con quién queremos quedar bien? Querido hermano, querida hermana, Pedro a través de esta carta y a través de este pasaje nos habla de que vamos a sufrir. Si somos verdaderos hijos de Dios, vamos a sufrir, porque este mundo nos aborrece, porque no somos igual que este mundo. Vamos en contra de la corriente, pero ten fe, porque el Señor dice que el sufrimiento que padecemos aquí por causa de Él es para nuestra santificación.
Es para hacernos cada día más parecido a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es para hacernos más parecido a Él. Si estás pasando situaciones difíciles, de dolor, de angustia, de sufrimiento, es hora de poner nuestros ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Solo en Él hay poder. No importan las circunstancias, por más dura que parezcan. Poder decirle no al pecado. Poder dejar el tiempo atrás, sabiendo que todo lo que hemos hecho, lo que hemos vivido para el mundo ha terminado, ha finalizado y ya no debemos enfocarnos más en esas cosas. No debemos anhelarlas más porque ya no tiene poder en nuestras vidas. Todos nuestros deseos deben cambiar y deben estar puestos en nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí. Te ruego que nos ayude, Señor, a poder glorificar.